Los ingenieros se rieron cuando Kiara, de 15 años, hija del conserje negro de la escuela, entró al taller cubierta de grasa. Señalaron sus zapatillas rotas y su mochila desgastada, llamándola broma. Pero lo que no sabían era que Kiara había estado estudiando ingeniería mecánica en secreto desde que tenía 7 años. Y hoy, estaba a punto de hacer lo imposible. Reiniciar un motor legendario que no había funcionado en más de una década. Lo que ocurrió después silenció a todo el campus para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Kiara Thompson, de 15 años, permanecía en silencio al borde del enorme taller de ingeniería de la escuela secundaria, con las manos manchadas de aceite, su vieja sudadera con capucha 2 tallas más grande y la placa de identificación de su padre colgando de su cuello. Ella no debería estar allí. Aquí era donde los estudiantes de élite venían a trabajar en proyectos mecánicos avanzados. Y ella era solo la hija del conserje. Pero hoy tenía algo que demostrar, algo que nadie olvidaría. La sala estaba repleta de risas arrogantes y el zumbido metálico de herramientas. Brandon Hill, un estudiante de último año con una beca ya conseguida en el MIT, se apoyó en el cadáver oxidado de un enorme motor diésel que no había arrancado en más de 10 años. Se había convertido en un trofeo del fracaso escolar. Los profesores lo usaban para enseñar a los estudiantes cómo era aquello que no tenía solución. Todos lo habían intentado. Nadie lo había conseguido hasta ahora. Oye, Kiara, gritó Brandon burlonamente, mientras hacía girar una llave inglesa en su mano. ¿Quieres limpiar el motor? ¿Quizás eso lo arregle? Sus amigos estallaron en carcajadas. Uno de ellos incluso fingió resbalar sobre una grasa invisible y fingió caerse mientras gritaba, «Llamen a mantenimiento». Otro levantó su teléfono y la grabó con subtítulos como, «La hija del conserje sueña en grande y fracasa en grande». Kiara no dijo nada. Ella pasó junto a ellos lentamente, cada paso resonando más fuerte que el anterior, como si no estuviera entrando en una habitación llena de burlas, sino hacia su destino. Llegó al motor y pasó suavemente la mano por su marco frío y polvoriento. Su padre le había contado historias sobre este motor. Había limpiado todo a su alrededor durante años, susurrando siempre, «Un día alguien le devolverá la vida a esto. Tal vez seas tú». Todos en la sala la observaban en silencio ahora, sin saber si hablaba en serio o simplemente estaba delirando. Se quitó la mochila de los hombros, abrió la cremallera y sacó un conjunto de diagramas hechos a mano, viejos manuales y pequeñas herramientas. Su padre los había coleccionado a lo largo de los años. Páginas de contenedores de basura, herramientas olvidadas en los rincones, sabiduría recogida a través de la observación silenciosa, y ella había estudiado cada pieza como si fuera una escritura. «Sáquenla de aquí», dijo Brandon. «Esto no es un juguete». Kiara finalmente levantó la vista, sus ojos tranquilos, pero afilados como el acero. Todos intentaron su manera. Déjenme intentar la mía. La habitación cayó en un silencio incómodo. Nadie esperaba que ella tocara el motor. Nadie esperaba que ella hiciera otra cosa que barrer el suelo. Pero cuando subió al motor y abrió el panel de acceso con segura precisión, incluso los instructores que antes la habían ignorado se acercaron más. Y luego empezó, un cable a la vez, un perno a la vez. Sus dedos se movieron como si hubiera hecho esto miles de veces antes. Ella no estaba adivinando. Ella estaba recordando. Su padre solía arreglar electrodomésticos viejos en el garaje todas las noches después del trabajo. Ella lo observó durante horas, le hizo preguntas, repitió sus acciones cuando él no miraba. Para otros, era un motor olvidado. Para ella, era un rompecabezas ya resuelto en sus sueños. Y en ese momento, con la risa desvaneciéndose y los ojos fijos en cada uno de sus movimientos, nadie lo podía negar más. Algo extraordinario estaba sucediendo. La burla había desaparecido,
reemplazada por una tensión tan espesa que incluso el tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor. Ellos aún no lo sabían, pero estaban presenciando la historia. La habitación estaba congelada, pero las manos de Kiara se movían con silenciosa certeza, trazando cada cable oxidado como si fueran páginas de un libro familiar. Nadie habló. Ni siquiera Brandon, cuya sonrisa se había transformado en una expresión de confusión, tal vez incluso de miedo. La hija del conserje, de quien creían que no sabía nada, ahora avanzaba más en 10 minutos de lo que el equipo de ingenieros más importante había logrado en 10 años. El panel de acceso ahora estaba abierto, revelando un núcleo de motor enterrado bajo el polvo y el abandono. Pero Kiara se dio cuenta. Ella sabía que era necesario reemplazar, que se podía revivir y que simplemente había sido mal diagnosticado. Sus dedos bailaron sobre los componentes con una mezcla de ternura y precisión. Cada giro de su destornillador resonaba más fuerte que sus burlas. El señor Adams, el profesor de ingeniería de mayor antigüedad, acababa de entrar en la sala con café en la mano, dispuesto a regañar a quien hubiera dejado abierto el viejo motor. Pero tan pronto como vio a Kiara arrodillada a su lado, completamente concentrada en las entrañas del sistema, sus pasos se ralentizaron. Él no interrumpió. Él simplemente se quedó mirando. Porque lo que vio en su diagrama, anotaciones escritas a mano, flechas, fórmulas, no era algo sacado de un libro de texto de secundaria. Fue un pensamiento de ingeniería profundo y en capas, y tenía sentido. Kiara buscó una llave de tubo, un tamaño más grande de lo que debía. Ella lo ajustó sin dudarlo, deslizando un paño entre este y el cerrojo para compensar la holgura. El movimiento fue tan suave, tan instintivo, que incluso el señor Adams asintió en silencio para sí mismo. Ella no solo estudió reparaciones. Ella los encarnaba. ¿Dónde aprendió esto? Alguien susurró. Ella solo está copiando a su padre. Otro murmuró. No, dijo el señor Adams casi para sí mismo. Ella no está copiando. Ella está construyendo. Dentro de la carcasa del motor, Kiara reemplazó una bobina de encendido corroída por una que había restaurado en casa. Ella utilizó una pequeña tira de cobre aplanada a mano para unir un conector roto. Limpió la corrosión con un paño empapado en vinagre que llevaba en una botella de plástico. Cada acción reveló un nivel de preparación que nadie esperaba de una estudiante, y mucho menos de la hija de un conserje. Brandon intentó dar un paso adelante nuevamente, murmurando algo en voz baja, pero su voz ya no tenía peso. Nadie se rió, nadie filmó. Los teléfonos ya no estaban disponibles y los rostros estaban pegados a la realidad, algo que ni siquiera las redes sociales podían exagerar. Lo que vieron frente a ellos no era ficción. Fue una verdad cruda, humillante e incómoda. Kiara cerró el panel. Ella bajó de la plataforma y se secó las manos. Un zumbido silencioso se formó en el aire mientras ella se movía hacia el interruptor de encendido. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no lo demostraba. Ella había hecho el trabajo. Ella sabía lo que pasaría a continuación. Retrocede, dijo ella suavemente. La multitud se alejó instintivamente. Ella giró la llave. Por medio segundo hubo silencio. El tipo que estira y tensa el pecho. Luego un chisporroteo, un clic, un silbido, luego el rugido profundo de un motor que vuelve a la vida. No era solo ruido. Fue resurrección. La máquina se sacudió, temblando como si la hubieran despertado de la tumba. Años de silencio destrozados en un solo aliento. Los estudiantes se taparon la boca. El señor Adams parpadeó 2 veces, incapaz de procesarlo. Y Brandon dio un paso atrás como si el motor hubiera dicho una verdad que no podía soportar. Kiara se quedó quieta, con los ojos fijos en el ritmo del motor, las manos a los costados y el pecho subiendo al darse cuenta lentamente de lo que acababa de hacer. Ella no solo había arreglado un motor. Ella había reescrito su lugar en su mundo. El rugido del motor resonó por todo el taller como un trueno que rebota en un cañón.
Los estudiantes que habían pasado años burlándose del silencio de la máquina ahora la miraban con ojos muy abiertos y dedos temblorosos. El olor a polvo quemado y metal revivido llenaba el aire. Kiara permaneció inmóvil, con el rostro tranquilo pero feroz, como si hubiera sabido este resultado desde el principio. Para ella, esto no fue un milagro. Esto era justicia. El señor Adams avanzó lentamente. La taza de café en su mano ahora temblaba. Miró el motor, luego a Kiara, luego nuevamente al motor. Finalmente susurró: «¿Cómo hiciste esto?». Kiara se giró para mirarlo con la voz firme. «Observé, escuché y aprendí». El señor Adams parecía querer decir más, pero sus pensamientos no habían alcanzado lo que sus ojos habían presenciado. Otros profesores comenzaron a llegar atraídos por el sonido. Uno a uno, atravesaron la puerta, esperando el caos o un accidente. En cambio, vieron lo imposible. Un motor declarado muerto por los expertos ahora retumba constantemente bajo las manos de una adolescente. Brandon estaba de pie contra la pared, con el rostro pálido. Este había sido su territorio. Era el prodigio mecánico de la escuela, el que ganaba trofeos y lideraba proyectos. Pero en menos de una hora, una niña sin formación formal había hecho lo que él no pudo en 3 años. Intentó hablar, pero nadie lo escuchaba. El foco de atención se había movido. Los estudiantes comenzaron a susurrar, ahora no con sarcasmo, sino con asombro. ¿Viste cómo abrió el panel lateral? Ella hizo su propia tira de cobre. ¿Quién piensa en eso? Ella trajo esa cosa de vuelta de entre los muertos. Nadie más se acercó. Un estudiante más joven dio un paso adelante y preguntó suavemente: «¿Puedes enseñarme?». Kiara parpadeó. Nadie le había preguntado eso antes. No en la escuela. No en público. La voz de la muchacha no era burlona. Fue esperanzador. Transmitió algo que Kiara nunca había sentido por parte de sus compañeros de clase. Respeto. El señor Adams se dirigió a los estudiantes. Todos atrás. Apaguen el motor antes de que se sobrecaliente. Uno de los instructores intentó apagarlo, pero Kiara levantó la mano. «Espera», dijo ella. «Funciona correctamente. No hace ruido ni se acumula presión. Déjalo funcionar. Lo necesita». El señor Adams asintió silenciosamente. Por primera vez en sus años en la escuela, recibió instrucciones de un estudiante que ni siquiera estaba inscrito en su clase. Afuera del taller, el director Reeve se quedó congelado en el pasillo, mirando a través del cristal. Había visto a la hija del conserje entrar al edificio muchas veces, pero nunca se había preocupado de recordar su nombre. Pero hoy, ella ya no era invisible. Hoy ella había sacudido los cimientos mismos de su jerarquía. Entró en la habitación lentamente, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de baldosas. La multitud se abrió como el agua alrededor de una piedra. ¿Quién le dio permiso para tocar ese motor?, preguntó bruscamente. El señor Adams no respondió. El silencio era denso. «Lo hice», respondió Kiara antes de que alguien más pudiera hablar. Su voz no era fuerte, pero tenía peso. Ella dio un paso adelante. «Lo arreglé. Nadie me preguntó. Nadie me ayudó. Pero lo hice». El director frunció el ceño. «Ni siquiera eres un estudiante en este programa. Esta es una grave violación del señor Adams», interrumpió algo que nunca hizo. «Con el debido respeto, señor, he visto a todos los estudiantes intentar ese motor. Kiara es la única que lo logró. Esto no es una violación. Eso es genial». Reeves miró de Adams a Kiara, sin saber qué decir. Su autoridad se sintió más pequeña en ese momento. Sabía que un movimiento en falso haría que toda la sala se volviera en su contra. En lugar de eso, simplemente se marchó sin decir otra palabra. Pero el silencio que dejó no estaba vacío. Fue el nacimiento de algo nuevo. Cuando el temblor final del motor se desvaneció en el silencio, el mundo fuera de ese taller ya había comenzado a cambiar. Alguien había subido un clip corto de las manos de Kiara trabajando dentro del motor,
con su mochila junto a sus pies y su concentración inquebrantable. No tenía subtítulos ni comentarios, solo imágenes sin editar de una adolescente resucitando una máquina que se creía muerta hacía mucho tiempo. En cuestión de horas, había cruzado las fronteras estatales, llegando a foros, blogs de ingeniería y luego a las bandejas de entrada de personas mucho más allá de los muros de la escuela. De regreso al taller, Kiara estaba sentada sola cerca de la ventana mientras todos los demás conversaban. Ella se quedó mirando el motor, ahora nuevamente en silencio, todavía absorbiendo el peso de lo que había sucedido. Su padre, James Thompson, llegó justo cuando comenzaba el turno de limpieza. Entró llevando su balde de trapeador, esperando el silencio habitual, la rutina habitual. En cambio, encontró a la mitad de la escuela reunida alrededor de una niña cuyo nombre habían aprendido esa mañana. «Papá», dijo Kiara suavemente. James se quedó congelado. La multitud se abrió de nuevo, esta vez para él. Miró el motor, luego al personal y finalmente a su hija, con el rostro temblando. «¿Arreglaste eso?» Ella asintió. Por un momento, no habló. Luego puso su mano sobre su hombro y dijo, «Siempre supe que lo harías». El señor Adams dio un paso adelante. «Señor Thompson, me gustaría recomendar oficialmente a Kiara para su admisión en nuestro programa de mecánica avanzada». James parecía aturdido. «Pero ella no lo es». «Ella es ahora», interrumpió Adams con firmeza. «Efectivo inmediatamente. Si alguien merece un lugar aquí, es ella». La sala estalló en aplausos, no un aplauso forzado, sino algo real. Brandon estaba de pie atrás, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, pero ni siquiera él pudo atreverse a protestar. La verdad era demasiado fuerte, demasiado clara. A la mañana siguiente todo cambió. Una camioneta negra entró al estacionamiento de la escuela. Frente a ella apareció una mujer con un elegante traje azul marino, flanqueada por dos asistentes que sostenían tabletas digitales. Caminó con determinación por los pasillos, pasando por personal confundido, directamente a la oficina del director. El director Reeves acababa de abrir su computadora portátil cuando ella tocó una vez y entró sin esperar. ¿Es usted el director Reeves? Sí. ¿Y quién? Mi nombre es Dana Holloway. Represento al Instituto Nacional de Innovación Juvenil. Vimos las imágenes de la restauración del motor. Queremos conocer a la chica que lo hizo. En cuestión de minutos, Kiara fue escoltada a la oficina. Su ropa estaba limpia, pero aún sencilla, su mirada firme. Dana extendió su mano. Señorita Thompson, nos gustaría ofrecerle una beca completa para nuestro acelerador nacional de robótica de verano. Trabajarás junto a estudiantes universitarios con mentores de la NASA, Tesla y el MIT. El director Reeves parpadeó. Espera, ¿qué? Dana se volvió hacia él con un tono frío. No sabía su nombre hace 2 días. Déjala hablar. Kiara se quedó allí sin palabras. Durante años, nadie la había considerado como algo más que un elemento secundario. Una chica tranquila limpiando herramientas después de horas. Una sombra siguiendo los pasos de su padre. Pero ahora, el mundo había dado un giro radical. La oportunidad había abierto sus puertas y todo lo que ella tenía que hacer era cruzar. Acepto, dijo finalmente. Dana sonrió. También queremos mostrar su trabajo con motores en una plataforma nacional. Aparecerá en nuestra serie de innovaciones destacadas. Puede que haya futuros patrocinadores, prácticas, tal vez incluso una oferta de trabajo antes de la universidad. Afuera, habían llegado más cámaras, camionetas de noticias, periodistas locales, incluso un equipo de documentales de un canal regional de tecnología. Kiara, la hija del conserje, se había convertido en un símbolo de brillantez no reconocida. Pero esto era solo el principio. 3 semanas después, Kiara se encontraba frente a un mar de estudiantes, educadores, reporteros e ingenieros. Un elegante podio metálico sostenía un solo micrófono, con su luz roja encendida. Detrás de ella, el motor, antes abandonado,
ahora reluciente bajo una vitrina, se alzaba como un monumento a un momento que lo cambió todo. La Conferencia Nacional de Innovación la había invitado como su oradora principal más joven. Y su nombre, antes desconocido, ahora resonaba en salas de juntas y aulas de todo el país. Ajustó el micrófono, respiró hondo y miró directamente a la multitud. Nunca se suponía que estuviera aquí, comenzó, con voz tranquila pero firme. Nunca me invitaron a la mesa. No me matricularon en las clases. No vestía el uniforme ni llevaba la insignia que indicaba mi pertenencia. Pero observaba. Escuché. Aprendí. El silencio en el auditorio era denso. Ni una sola persona se movió. Mi padre, el conserje de la escuela, solía decir, a las herramientas no les importa tu pasado. Solo responden a las manos que saben cómo usarlas. Le creí. Y cuando me dijeron que no podía, trabajé hasta que pude. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro. Las transmisiones en redes sociales explotaban en tiempo real. Personas de todos los estados ahora escuchaban, no solo una historia, sino una verdad que había estado sepultada bajo privilegios y suposiciones. No arreglé ese motor por la fama. No lo arreglé para demostrarle a nadie que estaba equivocado. Lo arreglé porque sabía que podía volver a funcionar. Igual que sabía que yo podía. Lo arreglé porque las cosas rotas merecen una segunda oportunidad. También las personas. Entre el público, James Thompson estaba sentado en la primera fila, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas sobre el regazo. Durante años, había limpiado los mismos pisos que ahora albergaban la voz de su hija. Y ahora esos mismos pisos se habían convertido en su escenario. Kiara continuó. No esperes permiso para ser grande. No esperes la validación para perseguir lo que sabes que ya está en ti. El mundo intentará medir tu valor por tu dirección, tu piel, tus ingresos o tu silencio. Pero usted tiene todo el derecho a ser escuchado. Tienes todo el derecho a tomar tu oportunidad. Los aplausos comenzaron suavemente, luego se convirtieron en una ola que recorrió la sala como un trueno. La gente se puso de pie, algunos aplaudieron, otros lloraron, pero todos sabían que acababan de presenciar algo mucho más grande que la reparación de un motor. Habían visto un cambio, una prueba de que la brillantez no siempre viene envuelta en currículums pulidos o uniformes perfectos. Tras el suceso, los periodistas la rodearon. Dana Hoyoway estaba cerca, atendiendo llamadas de organizaciones que ahora querían financiar el futuro de Kiara. Ya habían llegado ofertas de Stanford, Georgia Tech e incluso de empresas privadas. Pero Kiara sorprendió a todos una vez más. Aceptaré la beca, le dijo a Dana, pero no solo por mí. Dana inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Quiero que parte de la subvención se destine a crear un espacio de creación para estudiantes en mi escuela secundaria para cualquiera como yo. Cualquiera que no sea elegido pero aún así sueña. Dana sonrió. Lo haremos posible. Mientras Kiara salía del auditorio, el motor aún zumbaba silenciosamente detrás de ella en su vitrina. Un grupo de estudiantes la siguió de cerca y le hicieron preguntas. No se trata solo de motores, sino de resiliencia, de encontrar fuerza cuando nadie nos mira. Y ella contestaba a cada una con claridad, con calma, con la voz de quien ha sido ignorado pero nunca quebrado. Su legado ya no estaba ligado a una etiqueta ni a un título. Fue forjado en movimiento. Estaba escrito en acero y apenas había comenzado.